Más que una conferencia, comparto criterios y reflexiones que nos puedan ayudar en este proceso sinodal que no terminará en el 2023 con la última asamblea, sino que será ese también el inicio de un nuevo proceso donde la institución eclesial tendrá que buscar, ¿no?, esa manera de ser, de operar, de trabajar, que algún día podamos decir tenemos una iglesia sinodal, toda ella sinodal, ¿no? Comparto unas láminas. Para entender de dónde viene la sinodalidad, hay que recuperar la eclesiología del pueblo de Dios que aparece en el segundo capítulo de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, en el Concilio, la Lumen Gentium. Y esto es muy importante porque, como sabemos, hay personas que dicen, bueno, esto lo inventó el Papa Francisco, esto no tiene que ver con la tradición de la iglesia. Otros dicen, esto vino a destruir la iglesia y a quitarnos el poder. Todos estos comentarios que podemos apreciar que no asumen la sinodalidad como una realidad eclesial es en su mayoría de los casos por una falta de conocimiento del Concilio Vaticano II y de la propia tradición de la Iglesia Católica. Por eso este punto lo quisiera acentuar, porque cada vez que uno se mete más en la propia tradición de la Iglesia, especialmente en el primer milenio, están ahí las raíces de lo que hoy en día se llama una iglesia sinodal. Por ello, ¿qué nos dice el capítulo segundo de la Lumen Gentium que es tan importante? En primer lugar, una estructura. Nos habla de una estructura, de una forma de iglesia. Quienes fueron los grandes mentores de ese capítulo, entre ellos el cardenal Suenens, que tienen en la lámina en la parte superior, él explica cómo la estructura del capítulo ya nos está diciendo qué es la iglesia. En el Lumen Gentium, el primer capítulo habla sobre el misterio de la iglesia y sus fundamentos en la Trinidad. El segundo capítulo habla del modelo de iglesia, pueblo de Dios. Y el tercer capítulo habla de la jerarquía. Luego vienen otros capítulos sobre la vida religiosa, el laicado, etc. ¿Qué importancia tuvo colocar el capítulo del pueblo de Dios antes del capítulo de la jerarquía? Ahí es donde está la gran novedad del concilio, que implicó un giro, y el cardenal Suenens lo dijo en una una entrevista posterior al concilio. Dice, estamos ante una revolución copernicana al invertir el capítulo, porque la jerarquía se sitúa al servicio del pueblo de Dios y por otra parte como un fiel más, Christi Fideles, un fiel más en el pueblo de Dios. Fíjense qué interesante, porque la noción pueblo de Dios nos está diciendo que todos somos bautizados y en ese bautismo todos y todas tenemos la misma dignidad. En otras palabras, hay una horizontalidad entre todos los sujetos eclesiales a raíz del bautismo. Eso es lo que nos constituye en pueblo de Dios. Cada vez entonces que decimos pueblo de Dios, cualquier sujeto eclesial, el laico, laica, religioso, religiosa, presbítero, obispo, todos están en la misma condición de bautizados, y por eso se establece una relación de servicio y de reciprocidad y de complementariedad entre todos. Es decir, no cabe desde el punto de vista eclesiológico relaciones de subordinación o relaciones de imposición, o lo que se llamó en el concilio la pirámide, que ha sido invertida cuando se resitúa el capítulo 2 antes del capítulo de la jerarquía. Bien, con este punto lo que quiero hacer ver es que en las fuentes del Concilio Vaticano II tenemos lo que hoy es profundizado y se llama la iglesia, o hacia una iglesia sinodal, y que tiene sus raíces en la tradición de la iglesia, como veremos ahora también más adelante con algunos ejemplos del primer milenio. Otro de los grandes mentores de la Lumen Gentium en el concilio, el obispo de Schmet,
nos da en esta intervención que él tiene en el concilio frases que hemos escuchado en el Papa Francisco. Él dice acá que en el pueblo de Dios estamos todos unidos los unos con los otros, con las otras, tenemos las mismas leyes y deberes, pero fíjense la expresión que usa: todos somos Christi fideles, todos somos fieles. Cuando a veces uno está en una homilía y el sacerdote que está dando la homilía lo ve a uno ahí sentado y dice: ustedes los fieles, eso es preconciliar, porque lo que implica esta expresión fieles es que él es un fiel más como los demás que estamos en la asamblea. La expresión justa sería nosotros los fieles, o a nosotros los fieles nos dice el Señor tal cosa. Nosotros los fieles encontramos y discernimos en la palabra del día de hoy tal cosa. El lenguaje mismo nos ayuda a ver cuando nuestra mentalidad sigue arraigada en una manera preconciliar o en una manera conciliar que responda al Concilio Vaticano II. Por ello, la expresión fieles es fundamental, entenderla, que no significa solo el laicado y el resto no es fiel, sino que el laicado sería algo secundario. Por ello, el Concilio Vaticano II dice: el sacerdocio común de los fieles, en Lumen Gentium 10. O sea, decir fieles significa que participamos todos de eso que se llama el sacerdocio común y que eso antecede al ministerial. Fíjense que estamos otra vez en la misma estructura de Lumen Gentium, ¿no? Primero, el pueblo de Dios. Luego, en el pueblo de Dios, todos siendo fieles, existen diversidad de vocaciones, ministerios, servicios y dones. Lumen Gentium 10 me está diciendo esa lógica. Sacerdocio común de todos los fieles, no hay distinción, y el ministerial, y dice, están ordenados uno al otro. En otras palabras, no existe un sacerdocio ministerial cuya finalidad no sea el servicio al resto de los fieles, porque todos, incluyendo el sacerdocio ministerial, participan del sacerdocio común de los fieles. Ahí está su razón de ser. De tal manera que cuando dice Lumen Gentium 30, todo lo que digamos sobre el pueblo de Dios, sobre esta noción, sobre esta eclesiología, sobre esta imagen de la iglesia, se dirige por igual a religiosos, laicos, clérigos, obispos, a todo sujeto eclesial. De tal manera que nadie queda fuera de lo que significa esta imagen como pueblo de Dios de la iglesia. Otra expresión que nos ayuda a comprender la importancia de esta imagen es Lumen Gentium 12, que es fundamental en la sinodalidad. Es el texto base que inspira cualquier proceso sinodal. Porque en ese texto se nos da ese concepto que escuchamos mucho a la luz del pontificado de Francisco y que él dijo en la primera entrevista que dio a Espadaro, que ese era un texto clave para él, que es donde se nos habla del sensus fidei. Y el texto dice lo que tienen ahí en la lámina: la totalidad de los fieles tienen la unción del santo, es decir, todos los fieles, hemos visto fieles que son todos los sujetos eclesiales, no algunos, estamos ungidos por el Espíritu. Y fíjense lo que sigue: en cuanto totalidad es que no pueden equivocarse. Alguien, unas pueden equivocarse. La totalidad es donde dice el texto, no puede equivocarse cuando cree, porque la totalidad supone dinámicas de escucha mutua, de discernimiento mutuo, de análisis, de diálogo y de consenso juntos, que hace que cualquier decisión pastoral en la iglesia o cualquier formulación dogmática en la iglesia no sea de la voluntad de uno o de unos o algunos, como se dice en eclesiología al referirse a los obispos,
sino de todo el pueblo de Dios que se expresa a través del sentir de su fe. Fíjense qué interesante, porque los dos dogmas marianos que tenemos en la Iglesia Católica, los dos, son reconocimientos que los papas hicieron de la fe que el pueblo ya tenía y vivía en relación a lo que luego se proclamó como un dogma, la Inmaculada y la Asunción. O sea que la totalidad no me está diciendo por ello de un grupo que se sienta a pensar y a escribir lo que luego se va a decidir. Es la interacción entre todos los fieles a nivel de toda la vida de fe y la vida eclesial. Es aquí donde entra la sinodalidad, que profundiza este modelo y lo lleva a un nivel de tal punto que dice, todo en la iglesia es así, o debe ser así, o debe ser pensado así, o debe ser construido así. No es algo optativo. Y por ello el Papa lo define en el discurso más importante eclesiológico que hasta ahora ha dado, que es el de los 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos. Dice que el camino de la sinodalidad, lo que hemos escuchado muchas veces, es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Tercer milenio, institucionalidad para el tercer milenio. Había en el primer milenio un modo de ser iglesia. Había una diversidad de teologías, de liturgias, de ministerios, de formas de ser iglesia. Segundo milenio, una iglesia que se homogeneiza a través de las distintas reformas del segundo milenio y que el Concilio de Trento logra responder a su época, no a la nuestra, a su época, y crea instituciones que en esa época necesitaban, como fueron la parroquia y como fueron el seminario. Son instituciones que nacen en el Concilio de Trento, no existían como las conocemos antes del Concilio de Trento. Estamos en el tercer milenio. La reforma supone que la iglesia, fiel a Jesús en cada época, lee los signos de los tiempos de cada época y se pregunta cómo realizar la misión de Jesús en esta época, no hace 100 años y no hace 1000 años. Por eso el concilio dice la reforma es permanente en Unitatis Redintegratio, y por eso el Papa Francisco dice en Evangelii Gaudium la reforma es permanente. Hoy estamos en este proceso también de transición hacia un nuevo modelo. Necesitamos un proceso de conversión y reforma hacia un nuevo modelo. El Papa lo llama caminar juntos, porque viene de la palabra sínodo, que en su composición significa este dato, este hecho, este acontecimiento de caminar juntos. Pero la definición está en lo que eso implica a nivel de los sujetos que hacen vida en la iglesia, laicos, pastores, dice él, y obispo de Roma en ese discurso, caminando juntos. Si esto es el concepto básico y nos está diciendo qué es lo que Dios espera de la iglesia del tercer milenio, se está expresando de una manera más fuerte lo que la Comisión Teológica había definido, que la sinodalidad es la dimensión constitutiva, o sea, lo que define a la iglesia, en su manera de ser, en su manera de vivir, en su manera de obrar, o sea, de operar, de organizarse. Esto nos lleva entonces a una gran interrogante que el Papa, un mes antes de abrir el sínodo, en el año pasado, el sínodo se inauguró en octubre, y en septiembre, un mes antes, él da un discurso como obispo de Roma a su diócesis, la diócesis de Roma, y les dice, la sinodalidad no es una moda, la sinodalidad no es optativa, la sinodalidad pertenece a la esencia de la iglesia y nace de Hechos de los Apóstoles 15, es decir, de la primera forma de iglesia en la que tienen que llegar a un consenso. Y a partir de ahí se desarrolla un modelo de iglesia que hoy se recupera o se quiere recuperar desde esta visión de la sinodalidad. A nivel práctico, esto supone una conversión a nuevas dinámicas comunicativas.
Cuando decimos dinámicas comunicativas, estamos hablando, por ejemplo, de la escucha. Ahí en el texto de la Comisión Teológica que tienen en la lámina dice que toda la iglesia, toda la comunidad es convocada en su diversidad. Para yo poder tener una dinámica comunicativa real, tengo que tener una convocatoria de la diversidad y no de algunos, porque no habría comunicación. Habría simplemente el que algunos estén entre ellos hablándose y decidiendo por los demás. La expresión comunicación supone entonces en esta dinámica sinodal que toda acción, orar, escuchar, analizar, dialogar, aconsejar, las que tienen ahí, llevan a tomar decisiones pastorales y es en conjunto porque es toda la comunidad que se supone que tiene que estar. Es decir, que si yo solo estoy en una comunidad orando para sentirme mejor con 2 o 3 personas, nos escuchamos los que estamos ahí y siempre somos los que estamos ahí los que nos escuchamos, analizamos un texto para saber más, nada de esas acciones vividas así son sinodales. Es la integración de todas ellas con una finalidad que tiene que ver con tomar decisiones. O sea, la sinodalidad tiene este elemento operativo concreto. Me lleva a actuar, no me lleva a imaginarme simplemente cómo debo orar mejor o cómo debo escucharnos, sino que el acto mismo de escucha, de oración, de analizar, de dialogar, de pedir consejo, aconsejar, tiene una finalidad sinodal que es tomar decisiones en conjuntos. Esto es lo que se llama una iglesia participativa y corresponsable, o lo que supone una iglesia participativa y corresponsable. Y participativa es porque cada quien debe dar de lo propio, es decir, de su vocación. Participativa no es que yo voy a y tomo parte de esa reunión, no, es que yo voy a dar de lo propio mío y a recibir de lo propio de la otra persona. En esa reciprocidad es que se entiende la participación sinodal. No es que hay 40 cupos, ¿quién quiere participar? Ah, bueno, tengo 48 personas que participaron. La participación sinodal supone si esas 48 personas generaron una dinámica de aprendizaje mutuo donde cada uno pudo dar de sí y la otra persona pudo aprender de eso y viceversa, dar de sí y aprender de la otra y del otro. O sea que la participación en sinodalidad supone esta reciprocidad de vocaciones. A la vez, como ven en el texto, se fundamenta en un hecho, como acabamos de ver en la eclesiología del pueblo de Dios, que todos los fieles estamos habilitados por el Espíritu. Lumen Gentium 12. Todos estamos ungidos por el Espíritu, lo que leíamos de Lumen Gentium 12. O sea que no estoy dando un permiso para que la otra persona hable, ni me están dando un permiso a mí. Estoy habilitado por el Espíritu, quiere decir, es mi derecho el hablar. Y es el deber de la otra persona de escucharme, porque es el Espíritu quien puede manifestarse a través de la mediación de nuestras vidas, de nuestras acciones, de nuestras palabras, en fin. Y esta mediación del Espíritu es lo que en el fondo busca una iglesia sinodal, la escucha de lo que el Espíritu dice a cada iglesia local, a cada comunidad eclesial, a cada comunidad, a cada grupo, a cada vida que se encuentre dentro de la institución eclesial. Y esto es lo que nos explica Francisco en ese texto nuevamente de los 50 años del sínodo, de los obispos. Escucha recíproca. A veces ese texto lo leemos y repetimos una iglesia de la escucha, una iglesia de la escucha, pero es que lo que es importante no es la escucha, sino que sea recíproca, es lo que la cualifica. Por eso él dice, no es oír, es escuchar. Y después que dice, no es oír, es que dice, bueno, porque es escucha, es recíproca. Entonces, la dinámica sinodal no es una escucha por sí misma,
sino cuando la escucha genera lo recíproco. Lo que acaba de suceder o está sucediendo, pues, ¿no? Porque son varios eventos que vienen sucediendo desde hace unas 2 semanas cuando han venido saliendo públicamente el síntesis o lo que va a estar en una síntesis. Hoy salió publicada de la iglesia en Irlanda. Hace una semana se decía lo que va a salir en Barcelona, en España. ¿Y qué está saliendo? Cosas que hace 3 y 4 y 5 meses muchos decían van a ser censuradas. Y a pesar de que los obispos que en esos lugares puedan no estar de acuerdo con eso, la tuvieron que respetar y dejar en la síntesis. ¿Por qué? Porque cuando se pone en marcha un proceso de escucha es muy difícil callarlo. Y eso es lo que hace una iglesia en esta dinámica sinodal. Es lo que llama Francisco proceso y desborde. Esas dos expresiones que él utiliza. Proceso porque al poner en marcha algo yo no lo puedo controlar. Se inicia un proceso. Desborde porque el proceso me puede llevar a cosas que ni pensaba que al inicio se pudieran dar. Entonces, una iglesia de la escucha no es simplemente sentarnos a recoger información y oír, sino generar una dinámica en la que al inicio yo puedo estar cerrado, pero el mismo proceso de escuchar cara a cara a la otra persona me va generando algo que a veces no se ve, pero que va llevando poco a poco a un cambio o al menos al hecho de haber escuchado, que antes ni siquiera lo permití. Entonces ven cómo esa dinámica nos lleva a lo que dice abajo el canonista Alfonso Borrás, que el Espíritu habla a través de mediaciones. Si yo digo a través de esta persona o a través de este grupo o a través de esta manera de ver la vida, yo no quiero entrar en ningún tipo de diálogo, a quien estoy obstaculizando es al Espíritu. Porque lo que estoy diciendo es, el Espíritu habla por donde yo quiera, no por donde el Espíritu quiera. Por ello es que es tan importante entender que el Espíritu habla a través de mediaciones, pero que no las ponemos nosotros, sino son las que el Espíritu quiera. El Evangelio, la oración, pero dice Borrás una que yo siempre resalto porque es donde nos trancamos. Habla a través de la confrontación de los puntos de vista diversos. Si hablara solo desde lo que a mí me gusta escuchar, ahí no me está diciendo nada el Espíritu, porque ya lo escuché, ya yo sé eso, pensamos igual. Solo alguien me está hablando realmente cuando yo no sé lo que me está hablando y tengo que aprenderlo. Entonces, ahí es donde dice este canonista, que también es miembro de la Comisión Teológica del Sínodo, a través de la confrontación de los puntos de vista, el Espíritu también habla en esa mediación. Finalmente, esto nos lleva entonces a una cultura que es donde tenemos el reto hoy en día y que recupera, como decía al inicio, la tradición más auténtica de la iglesia en el primer milenio. Y el ejemplo de San Cipriano siempre lo coloco porque es el que se incorporó en el documento preparatorio del sínodo. Porque San Cipriano tiene dos prácticas que hoy en día son muy actuales. La toma de consejos, o sea, tomar consejo, pedir consejo, y la construcción de un consenso luego de tomar consejo. Si él como obispo pedía el consejo del presbiterado en su diócesis, pero luego no lograba el consenso con el resto de los fieles, pues no llegaba a una decisión. Entonces son tres elementos, ¿no? El tomar consejo, que nace de la escucha, es la primera dinámica, ¿no? Sinodal, porque para tomar consejo necesito escuchar, pero tomando consejo, discierno con el pueblo, con el resto de los fieles, y voy construyendo consenso con ese resto de los fieles, es decir, la segunda dinámica, ¿no? Discernimiento hacia un consenso, y la tercera, tomo decisiones pastorales. Cuando esos tres elementos están en un proceso, cambia la vida eclesial.
pero cuando todos participan de las distintas etapas del proceso. Si el que toma la decisión solo está al final cuando la decisión la toma, no hay un modelo sinodal. O sea, el problema no es quién toma la decisión, el problema es si todos y todas participan del proceso que lleva a que esa persona tome una decisión junto con esa persona participando en el proceso. Y eso es lo que se busca cuando decimos una cultura nueva eclesial, porque estamos acostumbrados a separarnos por grupos, laicos, religiosos o religiosas, o los presbíteros por un lado y los obispos por otro. Y cuando hablamos de una nueva cultura eclesial, la escucha y la toma de consejos nos las damos cualquiera a cualquiera en la iglesia, no algunos a uno, o no uno a algunos. El discernimiento y la construcción de un consenso supone que todos participemos discerniendo, intercambiando, dialogando hasta llegar a un consenso. Y la toma de decisiones, entonces, aunque sea de una persona que la toma habiendo participado, interactuado con el resto durante todo el proceso. Y termino con un ejemplo. Durante la inauguración del sínodo, había muchos obispos y cardenales retirados, pero que eran de los que son, porque están vivos todavía, de los que atacan mucho al Papa Francisco. Y estaban ahí. Y mucha gente decía, bueno, ¿y quién los invitó? ¿Y para qué vienen acá? Si están criticando esto en todos los medios, estos obispos, y está enfrente al Papa ahora acá en la inauguración del sínodo, ¿no? Bueno, lo interesante es que en los grupos de los círculos pequeños de discernimiento, estos obispos estaban ahí. Y en muchos de esos grupos, cuando estos obispos tenían que escuchar, no se podían levantar e irse del grupo. Y tuvieron que participar. Y una experiencia donde había un grupo con varias mujeres que el obispo tenía en su concepción bastante machista, una actitud muy fea con las mujeres, y tuvo que sentarse ahí, ¿no? Tuvo que escuchar absolutamente todo y tuvo que participar de todo ese proceso. Si eso no se hubiese dado, esa persona ni siquiera se preocupa por sentarse con otros distintos a sí mismo para poder al menos dar paso a la palabra de las otras personas. Entonces, la sinodalidad lo que busca no es que mañana estemos convertidos todos, eso sería ingenuo, sino generar un proceso donde nos den la posibilidad de sentarnos juntos, escucharnos, y que de ahí nazca un proceso que no lo podremos controlar, pero que llevará a algo distinto a lo que hoy día vivimos, donde muchas veces se sienta uno con un poquito de personas que son amigos a tomar decisiones por el resto que ni conoce, que conforman la comunidad eclesial. Muchas gracias. Magistral, profesor Luciani, gracias por esta magistral exposición en donde nos interpela la vocación de nosotros como laicos y laicas en esta transformación eclesial, y que también nos reta imaginarios que tenemos sobre la forma de ser iglesia. Así que quisiéramos ver si usted puede unirse para responder algunas preguntas, ¿verdad? De la audiencia. Sabemos que tiene un corto tiempo, pero si pudiéramos hacerle algunas preguntas, se lo vamos a agradecer. Estoy compartiendo un PowerPoint por el chat perfecto, para que lo puedan descargar. Perfecto, perfecto. Pues profesor, le quería para iniciar estas preguntas. Los laicos y las laicas participarían del proceso sinodal desde aportar desde su propia vocación, ¿verdad? Usted decía, ¿verdad? Desde lo propio que somos. No tendríamos que aportar desde sabidurías teológicas, ni tendríamos que aportar desde lo que somos. ¿Y qué significa eso? ¿Verdad? ¿Qué significa que los laicos y las laicas aportemos desde nuestra propia vocación al proceso sinodal? Sí, eso es bien importante porque a veces en la iglesia no tomamos en cuenta lo que cada uno es y puede hacer mejor. Yo conozco religiosas, por ejemplo, que la superiora le dice, mira, tienes que ser más humilde, no vayas a estudiar.
porque eso te va a hacer soberbia. Entonces, lo que está en juego acá es que cada uno tiene un don, una vocación específica, una manera de servir en algo y otra persona en otra. Si eso no se potencia, entonces terminamos haciendo un gran daño a la propia comunidad eclesial, porque termino haciendo algo que ni me gusta, en lo que no soy bueno haciéndolo, y además me cuesta y termino con un carón haciendo aquello con mal humor, ¿no? Entonces, no hay nada mejor que aprender de muchas instituciones ahorita sociales donde mientras mejor se sienta la persona, mejor trabaja, ¿no? Pero mejor sentirse, no estamos hablando a nivel solo emotivo, sino estamos hablando en el caso de la iglesia, cómo descubro lo que mejor puedo dar desde mi propia vocación, experiencia, don, carisma, para poner eso al servicio del resto, ¿no? Pero recíprocamente, ¿no? ¿Qué es lo que dejo que la otra persona también dé para yo aprender de esa otra persona en lo propio de esa persona, ¿no? Rafa, tú traías a colación algo que me parece importante y es el tema de las múltiples veces que Francisco ha dicho que esto no es una moda, que forma parte de la propia autoconciencia de la iglesia. No sé qué podrías como también lanzarnos de reto justamente para que no se piense que, ¿no? Como yo he escuchado en muchos procesos sinodales de algunas diócesis, ¿no? Ya hicimos lo sinodal porque llenamos la encuesta y ya vamos para adelante. ¿Cuál crees que sería ahí como un reto y una tarea también de nosotros como laicos y laicas dentro de la iglesia? Que esto siga cada vez más convirtiéndose en la manera ordinaria de vivir en la iglesia. Por ejemplo, que una parroquia no haga una asamblea cuando hay una crisis, sino que sea una manera continua de ser parroquia, hacer asambleas, ¿no? Hacer consultas. Que una diócesis no haga un sínodo diocesano o una asamblea de pastoral cada 10 años, sino que pueda ser algo continuo y frecuente, ¿no? En Venezuela, mi país, tenemos ahorita una experiencia porque a finales de los 90 y principios del 2000 se celebró el Concilio Plenario Venezolano. Y dos instituciones que se crearon, hoy se están viendo los frutos casi 20 años después. Una es el Consejo Nacional de Pastoral, es decir, donde laicos, religiosos, presbíteros, obispos, en conjunto piensen la iglesia en su conjunto en Venezuela, no que un grupito piense para acá y otro para allá y luego no hay un intercambio, sino son puros obispos. Y se crea desde ahí lo que se llama la Asamblea Nacional de Pastoral, que es un órgano de consulta permanente. En este momento llevamos 2 años en la segunda Asamblea Nacional de Pastoral, donde todas las comunidades son consultadas en función de temas pastorales. En este momento es el tema de la parroquia, cómo cambiar, renovar la parroquia, ¿no? Entonces, esos son experiencias. El CELAN tiene muchas experiencias, en Lima hay otra experiencia, en Buenos Aires se celebró ahorita un sínodo arquidiocesano que está en proceso. Entonces, ¿qué podemos hacer para que sea lo normal y no cuando venga una crisis que convoquemos eventos extraordinarios, ¿no? Muchas gracias, Rafa. Sí, saludos Rafael y gracias por la presentación. Mira, tenemos aquí una pregunta de uno de los compañeros que está participando, de Luis Santana, y la pregunta es la siguiente: no hay duda que una iglesia sinodal es obra de Dios, un signo de Él en estos tiempos. Por eso pregunto, ¿qué mecanismos o herramientas se van a asumir concretamente para que la iglesia sea sinodal luego del 2023? Y añade otra pregunta ahí mismo: ¿o la recepción de esta sinodalidad realmente se construirá por muchos años? Un cuestionamiento. Bueno, yo no les quiero quitar la esperanza, pero Trento tardó 100 años en ser recepcionado como concilio, así que no es algo que todavía estamos allá más de 50 años del Concilio Vaticano II y todavía estamos en este proceso, ¿no? Quiere decir que la transición que estamos viviendo, yo la veo personalmente como el inicio, no estamos llegando a un final, es decir, apenas estamos
en el inicio de pensar, imaginar un modelo que tenga esta clave de la sinodalidad. Lo que veo positivo y que no tendrá retorno es que la manera en la que se ha puesto en marcha un proceso de escucha, eso ha sembrado una conciencia de empoderamiento de la palabra que antes no existía. Por ejemplo, la gente que dice, pero ¿para qué me sirve hablar? Pero es que hace 10 años no podías hablar. Y eso lo sabemos, ¿no? En la iglesia, ¿cómo era la iglesia hace 15 años, hace 20 años? El hecho de que pueda expresarme me abre una puerta. Ahora, el poder expresarme y ahora que se me diga que la escucha tiene que ser discernida en conjunto, y ya esto es una práctica en muchas iglesias normal, eso es otra puerta que se abre, porque eso significa que me tengo que sentar con los otros para discernir en conjunto. Entonces son prácticas y ahí es donde veo yo lo positivo. En la medida en que entramos en prácticas nuevas, es muy difícil que las prácticas se quiten y se olviden, a menos que nos olvidemos todos y dejemos que la corriente pase, ¿no? Entonces creo que la responsabilidad es que no será el obispo, no será el presbítero el que va a hacer el cambio, no será el religioso en la obra que tenga, será cada uno, ellos y todos nosotros, y por tanto las prácticas son las que tenemos que agarrarlas, aferrarnos a ellas y ponerlas en nuestras instituciones para que nos calen en la conciencia cotidiana lo que significan estas prácticas, ¿no? Genial. Profesor, los miro hace mucho tiempo y hemos tratado de sus enseñanzas traerlas aquí a la Universidad del Sagrado Corazón y al contexto de nuestros jóvenes. Y también Andrés, un estudiante nuestro, nos pregunta, ¿verdad? En un contexto de universitarios, de jóvenes, ¿verdad? Que muchos de ellos quizás no participarán ni participan de espacios tradicionales eclesiales, ¿verdad? ¿Cómo podríamos traer, ¿verdad? Este proceso sinodal a los jóvenes que tienen algo que decir a la iglesia, pero no participan de los espacios tradicionales, pero participan del proceso sinodal, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir a estos jóvenes universitarios, futuros profesionales de Puerto Rico? Bueno, en el proceso de esta primera fase, claro, ya estamos como terminando la fase, pero se dio la posibilidad de que los aportes también pueden ser realizados por instituciones o por grupos sin que estos pasen por la diócesis, porque hay muchas instituciones, como el caso de las universidades, que tienen su vida propia y que pueden hacer aportes distintos al aporte que se hace o la consulta en una parroquia o en una comunidad eclesial, ¿no? Entonces, las universidades, hay experiencias donde están enviando sus aportes aprovechando la interdisciplinariedad que tiene una universidad. Algo muy rico sería eso, por ejemplo, ¿no? Pero también hay otra dimensión de la universidad que yo creo que podemos desarrollar mucho y que a veces se hace muy poco. Tenemos distintas carreras, ¿no? Escuelas, facultades. ¿Qué proyectos podemos imaginar en las que nos sentamos en una misma mesa personas de distintas escuelas y facultades con los conocimientos distintos aportando a un tema? Entonces, los que estudiamos teología, sentarnos con sociólogos, psicólogos, ingenieros de cualquier ámbito de esa universidad y plantearnos el tema desde distintas perspectivas. Eso es sinodal, pero a la vez entonces nos llevaría a una práctica distinta entre facultades, entre escuelas, entre departamentos. Eso es la sinodalidad desde el punto de vista organizacional que puede darse en una universidad o se puede dar en cualquier institución donde exista esta interdisciplinariedad. Y el Concilio Vaticano II, todavía en esa recepción que estamos haciendo, en Gaudium et Spes, es el documento que representó un salto cualitativo en la lectura de la realidad para la Iglesia Católica. Y ese salto lo logra porque incorpora la lectura de la realidad a otras ciencias como la sociología, como otras distintas dimensiones de la política, la psicología. Eso todavía no lo hemos recepcionado completamente. Y eso es un poco lo que la sinodalidad apoya al decir
interdisciplinaridad, interculturalidad, intercongregacionalidad. Todo lo que sea inter es lo que ayuda a esta tejer redes sinodales, ¿no? Gracias, profesor. También traigo una pregunta del profesor Yamil Samalot, también profesor de nuestra universidad, que dice así: para muchos que lamentablemente ven la sinodalidad como un peligro, es además por los cambios, por el reto del consenso. Pensar que solamente la infalibilidad, por ejemplo, viene por una declaración papal, lleva a temer que haya voces contundentes sobre temas como la ordenación ministerial de las mujeres o el celibato opcional para el presbiteriado diocesano. ¿Qué podría decir sobre este temor? Bueno, lo que está sucediendo, que estamos viendo que los temas están saliendo, y por otra parte, el que salga un tema, volvemos al problema del consenso, ¿no? El que salga un tema es para llevarlo a la comunidad y discutirlo y discernirlo, no porque yo pongo un tema ya inmediatamente tiene que ser aprobado. Entonces son dos cosas, ¿no? Primero, que salgan los temas y que no se oculten los temas, pero que aprendamos ahora a tocar los temas, a profundizar los temas. Y hay cosas que a veces uno ve cuando se exige algo, pero la pregunta mía siempre es: dame la propuesta. No me digas lo que hace falta, todos lo sabemos, cuál es la propuesta. En el caso de la teología es a veces más difícil. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la vía teológica? ¿Cuáles son los fundamentos para hacer tal cosa? Entonces necesito construir la propuesta. Creo que ahí en todos, en todas, como sociedad contemporánea, somos muy buenos haciendo análisis y diagnósticos, pero el problema viene cuando nos toca hacer las propuestas y las soluciones, ¿no? Y basta ver lo que estamos viviendo en toda nuestra realidad a nivel político en cualquier país, ¿no? Entonces yo creo que ahí el reto, ahora que sabemos todos los problemas, ya no hay más problemas que inventar, ahora viene la época de las propuestas, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para que eso sea realidad? Y el ejemplo claro, y con esto termino, el ejemplo que es muy clarito: cuando el Sínodo para la Amazonia se aprobó, digamos, se llegó al consenso de que se quería los viri probati, o sea, que una persona casada pueda ser ordenada presbítero y estar en una comunidad, ¿no? Se hizo un documento que explica cómo a través del derecho canónico un obispo con ciertos cánones puede solicitar a Roma para que una persona casada pueda ser ordenado sacerdote. ¿Qué ha sucedido? Que la gente solo estuvo pendiente si el Papa decía sí. El Papa no tenía que decir ni sí ni no, porque está en el derecho canónico, y lo que hay es que saber, o sea, el conocimiento de cuáles son los cánones, poner los cánones en su conjunto y hacer la solicitud a Roma. La mayoría de esos obispos que solicitaron eso, que fue la mayoría, ninguno al día de hoy lo ha hecho. Y la excusa es que no salió en la exhortación posterior, querida Amazonia. No, es que ahí tenemos un ejemplo claro de cómo, teniendo a veces las soluciones, nos quedamos aferrados al problema como si no existiera la solución, y por falta de conocimiento no sabemos que sí hay una solución ya. No hay que pedir permiso al Papa para ordenar a una persona casada cuando el Código de Derecho Canónico, sabiendo de derecho canónico, yo no soy canonista, ojo, poniendo ciertos códigos, ciertos cánones en un marco de argumentación, y eso se hizo antes del sínodo y está publicado en un libro que yo coordiné, que se llama Reforma de las Estructuras y Conversión de las Mentalidades, que hicimos un seminario en Caracas en el 2000, justo antes de la pandemia, en noviembre del 2019, justo cuando empezó después a los 3 meses la pandemia. Y ahí está un artículo, la canonista se llama Miriam Vigilens, que es consultora actual del sínodo, de la Secretaría del Sínodo, y ella explica en ese escrito qué hay que hacer. Entonces, es lo interesante, ¿no? Que hay cosas que exigimos que ya se pueden hacer y las seguimos exigiendo en vez de ponerlas en práctica, y hay cosas que no están, que tenemos que hacer las propuestas para que se pongan en práctica, ¿no? Eso es lo que significa la palabra reforma, ¿no? Que tenga cabida eso.
Rafa, 2 preguntas más. Por aquí Miliangeli Ramos nos pregunta algo, me parece muy interesante, y es, ¿qué actitudes debemos alimentar en el corazón de los laicos y laicas para que vivamos un espíritu sinodal en la iglesia? Bueno, yo diría que más bien nosotros, los que no somos tan jóvenes, debemos aprender de las actitudes de los jóvenes, porque si hay una cosa que hay en los jóvenes que la iglesia está apenas aprendiendo, es el trabajo en red. O sea, el trabajo que no es solamente el estar cara a cara en un territorio, en un lugar, en una condición física, sino también el red, y no es solo red digital, sino todo lo que significa trabajar interconectados en redes. Por ejemplo, hoy en día con la renovación y la reestructuración del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano, la pastoral en el documento de renovación y en la manera como se está implementando se da desde la perspectiva de las redes. Entonces, el tema migratorio, el tema ecológico, los distintos temas se trabajan en redes. ¿Por qué? Porque no es que voy a un lugar donde está el problema, son problemas transversales. Y entonces necesito tejer, construir redes pastorales, porque los problemas hoy en día ya no son territoriales puntuales. Son problemas que se extienden y intercambian culturas y se mezclan realidades sociales políticas. Entonces, aquí hay un reto que podemos aprender más bien de los jóvenes, de cómo trabajar de esa manera que no es siempre presencial también, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahora les mando un abrazo y les agradezco mucho la invitación. De nuevo, muchas gracias. Gracias, José, a Edwin, a todas y a todos. Un abrazo grande. Gracias, profesor. Gracias por estar con nosotros en este rato.